Bienvenidos a Cimientos, capítulo 2 y 3 en esta sesión. Dos preguntas importantes que vamos a aprender. Primero, ¿se puede ganar la aceptación de Dios? El propósito de este capítulo es de presentar los conceptos de gracia y misericordia y el contraste entre hazlo y está hecho. También el propósito de este capítulo es presentar un caso fuerte por la salvación por gracia, como el único que tiene sentido y la mejor opción. El capítulo 3 va a ver la pregunta muy importante: ¿podría Dios rechazarme? Tiene el propósito de mostrar que la seguridad de nuestra salvación depende de la obra de Jesús en la cruz, no en nuestro comportamiento. No es el propósito de este capítulo animarnos a seguir pecando, sino ayudarnos a darnos cuenta de lo amplio y completo del perdón de los pecados. Muy importante estos dos versículos aquí. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las obras para entrar al cielo? Y estos dos versículos son muy importantes. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Por gracia. Esa gracia es un regalo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que esto no procede de nosotros, sino es un regalo de Dios y afirma nuevamente, no por obras para que nadie se jacte. Muy valioso. Vamos a ver más adelante que las obras son importantes, pero no para la salvación. Por eso cuando volvamos a repasar la pregunta del cielo, ¿verdad? Si muriera esta noche y Dios me preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar? Este sería el versículo que deberías memorizarte. Efesios 2, 8, 9. Porque tú, Señor, me has salvado. Por fe he creído, no por mis obras. ¿En qué se basa Dios entonces para salvarnos? Y dice Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifiesta la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Y nuevamente aquí dice, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el levantamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios nos salvó, nos mandó el Salvador, no por nuestras propias obras, sino por su justicia y misericordia. Esto es un concepto que a lo mejor tú y yo hemos creído durante muchos años. Y realmente, si soy franca, yo creía esto y esto me esclavizaba, me hacía sentir muy triste y frustrada porque decía, ¿cuántas obras más tengo que hacer para ganar la aceptación de Dios? ¿Será que Dios me rechaza? Cuando aprendí en la Biblia lo que dice este Efesios 2, 8, 9, que es por su gracia y su amor, me dio una gran libertad. El cristianismo es radicalmente diferente de cualquier otra religión en el mundo. Es el contraste entre hazlo y está hecho. Hazlo y está hecho. Las otras religiones dicen, hazlo y llegarás al cielo. Tienes que hacer buenas obras, tienes que purificarte aquí en la tierra, tienes que sacrificarte y entonces llegarás al cielo. El cristianismo dice, está hecho. Ya Jesús murió. Cristo ya hizo la provisión para una relación eterna. Todo lo que debemos hacer es recibir gratuitamente ese regalo. Todas las otras religiones ponen nuestra relación con Dios condicionada de acuerdo a los parámetros de rendimiento. Si rendimos, seremos aceptados. De lo contrario, seremos rechazados.
La perspectiva bíblica es que Cristo murió por nuestros pecados y nos ofrece la salvación nuevamente como un regalo gratuito. Para obtenerlo, no necesitamos de un determinado rendimiento. Nuestra única respuesta es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Yo pienso cuando enseño esto por muchos años y hemos hecho las ilustraciones con algunas mujeres, un regalo, si tú recibes un regalo, es un regalo, ¿verdad? El regalo, uno no saca pues de su billetera plata para pagar un regalo porque un regalo es un regalo. Y uno lo que tiene que hacer es recibir ese regalo, cuidar ese regalo, apreciar ese regalo y bueno, un regalo que no es que no haya costado nada. Para la persona que no lo hizo, pagó el costo de ese regalo, como Jesús pagó el costo en la cruz. Tenemos que aprender sobre la gracia y la misericordia aquí. La gracia es un favor inmerecido, es algo que yo recibo gratuitamente, sin merecerlo. La misericordia es el perdón que recibo, no recibo el castigo que merezco. Y son dos conceptos que a veces se unen mucho y se entrelazan, pero la gracia nuevamente es algo que yo no merezco. Como siempre he enseñado también, como si mi hija Valeria le diera un helado a Alessandro cuando llega del colegio y él se ha portado mal. Él no se merece ese helado, pero ella se lo da como un regalo inmerecido. Eso es lo que Jesús hace en ti y en mí. La misericordia es si mi hija no lo regaña, no lo castiga, también no recibe el castigo que merece. Y tú y yo necesitaríamos mucha corrección y castigo, pero el Señor nos perdona y nos da misericordia. Y esto es muy importante. ¿Cuán bueno es suficiente? ¿Quién define lo que es bueno? Y esto es muy importante. ¿Quién define lo que es bueno? Cuando estamos hablando frente al cielo, ¿quién define lo que es bueno? ¿Quién sabe cómo son nuestras obras? Nuestras obras son suficientes. Dice que el cristianismo, ya vimos, es radicalmente diferente. Hay algo que debemos aprender muy importante. Si la norma es algo como el 100%, la Biblia no nos indica. El sistema de contabilidad de Dios nos revela su contabilidad. ¿Quién dice que es uno? Desconocemos el sistema de contabilidad de Dios. Tercero, el punto de determinación de evaluación. ¿Qué tal si alguien en su último momento de dolor insoportable maldice a Dios y esto le causa perder la salvación? En resumen, sería cruel Dios si nos evaluara por un sistema de contabilidad que tú y yo no conocemos. ¿Quién define qué es tan bueno? ¿Quién es tan bueno para entrar al cielo? Ahora, las obras son importantes como agradecimiento, aunque no podemos ganar la aceptación de Dios. Él quiere que hagamos buenas obras, por supuesto. Efesios 2:10, que es el versículo siguiente al de la salvación por obras, dice que porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Señor quiere que nos portemos bien porque ese es el propósito, nos da sentido a la vida cuando hacemos obras y obedecemos lo que el Señor nos dice. ¿Cuáles son las motivaciones para realizar buenas obras? Eso nos hace pensar en por qué vale la pena obedecer a Dios. Y hay algo importante. ¿Qué tal si podemos pensar que las buenas obras son como gratitud hacia Dios, amor y aprecio hacia el Señor, evitar las consecuencias de nuestra desobediencia, la ley de la cosecha, la vida abundante, descubrir y cumplir nuevamente el propósito de nuestra vida?
Y por último, que no es el último, ser ejemplo para los demás. Cuando hacemos buenas obras, estamos siendo pues buenas creyentes, estamos diciendo, le pertenecemos a Jesús, queremos portarnos como hijos de Dios. Y nosotras las que tenemos hijos sabemos que queremos que nuestros hijos se porten bien. Y Dios también, también quiere como Padre que nosotras nos portemos bien. Ahora, hay unas motivaciones y razones adicionales bíblicas de por qué me debo portar bien. Proverbios 3:1 al 4 dice, Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios es un libro hermosísimo de principios bíblicos que nos enseñan la diferencia entre ser un hijo sabio y un hijo necio. Y él nos dice aquí que no olvidemos las enseñanzas porque esto nos ayudará, que hay una promesa hermosa, prolongará nuestra vida y nos traerá amor, prosperidad, tendremos buena fama. Isaías 3:10 dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Obrar bien, portarme bien, trae muchas bendiciones. No para la eternidad, porque sabemos que Jesús murió en la cruz para darnos la salvación ahora, pero como gratitud, como amor y aprecio para el Señor, para vivir la vida abundante, porque cuando obedecemos hay consecuencias, la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, si pudiéramos perder nuestra salvación, o sea, nuestra relación con Dios, entonces su amor sería condicional y dependería de nuestro rendimiento o nuestra conducta para obtener esa relación. Si nuestra relación con Dios no está segura, nuestro rendimiento está motivado por el temor y que podamos perder la aceptación de Dios. Y el temor nunca es intimidad. Este párrafo es muy importante y esto es parte del capítulo 3. ¿Podría Dios rechazarme? Porque como podríamos hablar y pensar las que tenemos hijos, aunque un hijo se porte mal, aunque nos cause tanto dolor, no nos podemos divorciar de un hijo. A lo mejor de un esposo, pero no de un hijo. Un hijo es un hijo en las buenas y en las malas. Igual cuando recibimos y creemos en Jesús. Hablamos en Juan 1:2, el que cree y recibe llega a ser un hijo de Dios. No podemos perder la salvación aún si nos portamos bien. Tenemos consecuencia de nuestro pecado, pero ese amor de Dios es incondicional, no depende de nuestro rendimiento. Y esto nos cuesta trabajo porque vivimos en un mundo condicional. Las relaciones personales entre nuestras familias, nuestros amigos son condicionales y el amor de Dios es incondicional en las buenas y en las malas. Pero si nuestra relación está segura, podemos tener la confianza de que Dios nos ama incondicionalmente. Nuestra motivación para hacer buenas obras nace de nuestro aprecio, nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿cómo podemos saber que nuestra relación con Dios está totalmente segura? ¿Cómo podemos saber que cuando lleguemos allí a la puerta del cielo y Dios nos preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? ¿Es posible saber si iré al cielo cuando muera desde ahora? ¿Será que puedo tener esa seguridad y vivir con esa esperanza? Sí, puedo. La respuesta es un sí muy grande. Bíblicamente en Primera de Juan 5:11-13 dice, y el testimonio es este.
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Muy importante este versículo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Ahí no hay confusión, ahí no dice me tienes que hacer tantas buenas obras, en el cielo hay una contabilidad, voy a tener que ir a un sitio para pagar mis malas obras. No, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene, no la tiene. Es muy serio. Juan 5:24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Según estos dos versículos, uno sí puede saber si tiene la salvación o no. Es la decisión más importante de mi vida en esta tierra y para la eternidad. Entonces, esto es para que tú y yo lo pensemos, para poder, ¿verdad? En este mundo frágil, hacer esa decisión de recibir a Cristo en tu corazón y vivir con esa esperanza desde ahora. Mateo 5, 21, 22, 27 y 28 dice, porque vamos a ver algo interesante aquí. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a su mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Los pecados grandes de homicidio y adulterio descalifican. Entonces, todos, si estos descalificaran, entonces todos estaríamos en riesgo de perder la salvación, porque todos o casi todos hemos odiado o mirado con lujuria. O sea que la muerte de Jesús también cubre estos pecados de homicidio y adulterio. Y todos estamos con la esperanza de la vida eterna. Entonces, ningún pecado queda descalificado en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. ¿Cuántos pecados son perdonados? Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Él pagó todos nuestros pecados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros están pagados por Jesús. Es importante observar y enfatizar que cuando Jesús murió en la cruz en el año 33 por todos los pecados, también era por mis pecados futuros. Así que la muerte de Jesús cubrió mis pecados presentes y futuros también. Es una gran verdad hermosa para tener en nuestro corazón. Cuando Dios perdona, ¿Él olvida o mantiene nuestros pecados en nuestra contra? Wow, esa es una pregunta muy importante. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Salmo 103, 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos el oriente está del occidente. Estos pasajes bíblicos demuestran el increíble hecho que Dios no solamente perdona, sino olvida de nuestros pecados, que Él ha perdonado. Dice que nunca más me acordaré, que Él echa lejos como está el oriente
del occidente. Sí, qué belleza. Dios perdona, olvida. Yo digo en las enseñanzas que hago que es como en el computador, delete, se borró, no se acuerda más. Hay consecuencias de nuestros pecados, pero el Señor nos perdona. ¿Nos aferramos a Dios o Él se aferra a nosotros? Es otra pregunta interesante. Juan 10, 28, 29 dice, yo le doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Dios, el Padre y el Hijo es responsable por mantenerlos a salvo. Él es el que se aferra a nosotros. Aunque nosotros nos alejemos, Él sigue de mano nuestra. Aunque no lo sintamos, nosotros sabemos que a veces nos sentimos lejos de Dios, pero el Señor está cerca de nosotros. ¿Qué sucede si entro en una relación con Dios y no siento nada diferente? Los sentimientos pueden o no acompañar esa decisión. Tu relación con Dios está basada en lo que hace Dios, no cómo te sientes. La manera como nos sentimos no cambia lo que Dios ha hecho si de verdad hemos recibido a Cristo por la fe. Debemos aprender a no confiar en nuestras emociones, sino confiar en Dios y recordar sus promesas. Romanos 8, 35 y 39 dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por su causa, tu causa, siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en esto sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo te sientes? ¿Te hace sentir la idea de ser amado y aceptado por Dios de manera incondicional, sin posibilidad de perder ese amor? Respuesta esperada es sentirme amada incondicionalmente, segura, motivada para agradar a Dios y aprovechar de su gracia y misericordia. Acá hay otra ilustración de cimientos, la relación entre los hechos, la fe y los sentimientos. El tren es propulsado por una locomotora, lo sabemos, de los hechos, los cuales son tratados intelectualmente. El vagón contiene nuestra decisión para escoger por fe lo que deberíamos hacer con la información que tenemos. El furgón de la cola representa nuestros sentimientos. El orden es muy significativo. Un tren anda con o sin el furgón de la cola. Sin embargo, sería inútil intentar jalar el tren por el furgón de la cola. De la misma manera, una relación con Dios no depende de los sentimientos ni las emociones. Más bien, uno debe poner su fe en los hechos confiables referente a Dios y las promesas en su palabra y luego avanzar hasta ese punto. El repaso y la aplicación es muy importante entender aquí que si estuviéramos en la puerta del cielo y Dios nos preguntara, ¿por qué te debería dejar entrar? ¿Qué le dirías? Eso para pensar y esperarte en la próxima sesión de cimientos. Muchas gracias.